Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es seguir hablando de mis planes para agencia libre cada uno de los equipos de la NBA. Y ahora llega el turno de los Atlanta Hawks, un equipo que ha perdido en primera ronda contra los Boston Celtics tras pelear más de lo esperado. Los Hawks entraron a través del play-in porque tuvieron una temporada dura en general. Hubo un cambio de entrenador de por medio, llegó Quinn Snyder, el equipo está en una situación en la que se va a volver muy caro rápidamente, no acaban de funcionar, tienen piezas interesantes, pero el equipo necesita mejorar al mismo tiempo. Y vamos a hablar un poco de las cosas que pueden hacer para intentar resolver un poco su situación. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle al like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis. Tal vez no conteste a todo, pero os aseguro que leo todos los comentarios. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Una cosa que quiero aclarar sobre este vídeo es que mucha gente, sabiendo que iba a hablar en breve sobre los Atlanta Hawks tras caer eliminados en playoffs, me ha hablado de muchos intercambios que tienen que hacer, cómo deben cambiar la mitad del equipo, y hay cosas que tienen que cambiar. Atlanta no puede seguir igual, pero el principal cambio de este equipo ya fue la llegada de Quinn Snyder, que creo que va a modernizar la ofensiva, va a generar más tiro, va a generar más movimiento probablemente sin balón. No sé si conseguirá que Trae Young se mueva, pero es un avance. Y hay cosas que cambiar, pero no creo que deban ser tan radicales porque al final desmontar la mitad del equipo no creo que tenga sentido. Han tenido parte de esta temporada para permitir que Quinn Snyder se familiarice un poco con el equipo y sabrán ya quién tiene que salirse o no, pero eso. Aquí os anticipo que no vamos a ser tan radicales y no se van a ir DeAndre Hunter, Clint Capela y John Collins. Los tres, no, por favor, me parece demasiado. Pero vamos entonces a hablar de la situación salarial de este equipo, que está ahora mismo 12,7 millones de dólares por encima del impuesto de lujo. Y una cosa que debéis saber sobre los Hawks es que su dueño no gasta un duro. Es una persona que no va a pagar por encima del impuesto de lujo si el equipo no es un contender, ni siquiera sé si lo haría si los Hawks fueran aspirantes legítimos al título. Así que esos 12,7 millones de dólares tienen que rebajarlos. Estoy seguro de que no hay una alternativa y de ahí viene el principal intercambio que van a tener que hacer los Hawks. Van a tener que soltar dinero. Ya lo hicieron el año pasado, de hecho, tras intercambiar por DeJounte Murray, regalando prácticamente a Kevin Huerter a cambio de un pick protegido, y este año vamos a ver algo parecido posiblemente. Si quisieran gastar dinero tendrían la mid-level de 7 millones de dólares para equipos sobre el impuesto de lujo, no va a pasar. Tampoco van a utilizar su excepción de intercambio de 6,3 millones de dólares a menos que muevan mucho salario, y obviamente tiene la mínima del veterano. Y en lo que respecta al draft, tiene la elección número 15, que cobraría 3,7 millones de dólares este año. Ya estoy teniendo en cuenta ese salario cuando hablo de esos 12,7 millones de dólares sobre el impuesto de lujo, si no sería todavía peor. Tienen también la elección 46, o sea un pick de segunda ronda del que no hablaremos, y tienen dos agentes libres. Uno es Aaron Holiday, el menor de los Holidays, es el base suplente de este equipo, jugó algo pero no fue demasiado relevante, y otro es Trent Forrest, un jugador en contrato dual, un base también que acaba de finalizar su tercera temporada, su primera temporada en Atlanta, y luego hablaremos un poco más de él. Y vamos ahora a hablar de las fortalezas y debilidades de este equipo y de los jugadores que tienen bajo contrato, que como es lógico, después de ver los pocos agentes libres que tendrán, son muchísimos. Y una de las principales fortalezas de este equipo es el ataque. Cualquier equipo liderado por Trae Young va a ser bueno a nivel ofensivo. Trae Young es un pasador de élite, un jugador que ha tenido sus altibajos y hablaremos un poco más después de él, pero al final alguien que tiene una capacidad de pase y una capacidad de anotación y de ir a la línea de tiros libres muy elevada y permite que casi cualquier ofensiva funcione. Es un equipo muy bueno a nivel de anotación interior, liderados principalmente por Clint Capela, pero cualquier jugador capaz de finalizar alley-oops de Trae Young va a conseguir canastas fáciles y eso es algo que se está notando. Y un equipo muy potente en el rebote también. Una vez más, mérito de Clint Capela y John Collins. Y a nivel de debilidades es un equipo que flojea mucho a nivel de espaciado. Tiran poco y nada bien. Trae Young es un tirador de mucho volumen que no ha tirado nada bien a lo largo de estos últimos años. Y John Collins ha perdido totalmente su tiro. Clint Capela no tira en absoluto. Les vendría bien mucho más tiro para ser competitivos, pese a que a nivel ofensivo estén funcionando, porque les da un recurso extra. A nivel de debilidades son muy malos en defensa, siempre lo han sido y con alguna temporada mejor que otra no han conseguido solucionar esto y lo van a tener difícil mientras Trae Young forme parte del quinteto titular. Y es un equipo que tiene bastantes salarios muy altos, va a tener contratos todavía más altos por delante si renueva a jugadores como DeJounte Murray, y esos jugadores que tienen bajo contrato no tienen un valor negativo, al menos no en la mayoría de los casos, pero tampoco es que vaya a poder moverlos con muchísima facilidad para ahorrar dinero si no quieren perderlo sin más. En lo que respecta a sus necesidades principales, necesita un base suplente, obviamente DeJounte Murray cubre esa carencia de Trae Young en ocasiones cuando Trae Young se sienta, pero necesita un tercer base, ese era Aaron Holiday y estaría bien mejorar en esa posición. Aunque parezca raro, sigue necesitando profundidad de ala, sobre todo profundidad de ala con tiro, porque es algo en lo que todavía flojea, aunque tenga bastantes escoltas al
delanteros y necesitan mejorar a nivel de defensa interior. Clint Capela es un buen defensor, pero tiene mucha responsabilidad y un poco de ayuda al lado le vendría bastante bien. Y en lo que respecta a sus jugadores en plantilla, tienen a Trae Young, a John Collins, a Clint Capela, a DeAndre Hunter, a Bojan Bogdanovic, a Dejounte Murray, a Onyeka Okongwu, a Saddiq Bey, a AJ Griffin, a Jalen Johnson y luego 4 jugadores con contratos no garantizados en Bruno Fernando, Garrison Matthews, Vit Krejci y por último Tyrese Martin, que fue un pick de segunda ronda de Atlanta del año pasado, que apenas ha jugado esta temporada, pero el G-League lo está haciendo bien y puede ser un jugador interesante. Y antes de hablar de las diferentes decisiones que creo que tendrían que tomar con esta plantilla, vamos a hablar un momento de Trae Young. Trae Young es un jugador difícil de gestionar, porque estamos hablando de un jugador con muchísimo talento ofensivo, que cobra mucho dinero y que es malo en defensa. Pero no creo que todo ese ruido de mover a Trae Young para Atlanta tenga sentido. No va a moverlo y sacar un retorno que valga la pena, no un retorno a la altura de Trae Young, que es un jugador joven y muy bueno y el motor ofensivo de este equipo. Y aún por encima, en 2024 Dejounte Murray es agente libre. Si mueve a Trae Young ahora y pierde a Dejounte Murray dentro de un año tras, en cierto modo, darle las llaves de la franquicia, no es que la situación esté mejorando. O sea que Trae Young se va a quedar y vamos a intentar mejorar el equipo en torno a él. Así que ahora vamos a hablar de las diferentes decisiones. En primer lugar, el jugador en contrato dual del que hablábamos antes, Trent Forrest, todavía puede estar un año más en contrato dual y es un base sólido en defensa que no ha tenido un rol enorme, pero creo que podría quedarse un año más en Atlanta en ese último año de contrato dual. Tal vez incluso puedan ofrecerle la posibilidad de, si lo hace bien, entrar en una plaza regular en medio de la temporada, porque puede que haya un rol para él como tercer base. Y precisamente si le estás dando una oportunidad a Trent Forrest, Aaron Holiday creo que se tiene que ir. Ha jugado poco, ha tirado bien de 3 en un volumen mínimo, pero es un jugador pequeño. En teoría sólido a nivel defensivo, pero creo que es peor que Trent Forrest. A nivel ofensivo no ha sido gran cosa y los Hawks tienen 0 plazas básicamente. Tiene un pick del draft llegando y solo tienen el hueco libre de Aaron Holiday. Así que creo que lo lógico es que lo dejen ir e intenten mejorar en esa posición. Y luego tienen 4 jugadores con contrato no garantizado. El primero que cortaría es Vit Krejci. Vit Krejci tiene un contrato de 1,8 millones de dólares no garantizados. Teniendo en cuenta que tienen que ahorrar casi 13 millones de dólares para salirse del impuesto de lujo y no van a quedarse por encima del impuesto de lujo, está bien cortarlo para ahorrar un poco. No me ha encantado, es un escolta capaz de tirar algo de 3, pero creo que no hay cabida para él en este equipo. Y hay un par de jugadores que priorizaría antes que él. Para empezar, uno de ellos es Tyrese Martin, que como decía fue el jugador que draftearon hace un año al final de la segunda ronda, y a mí me ha gustado en la G-League. Se trata de un jugador que mide 1,98 m, no es súper alto y juega entre la posición de alero y a la pivot. Me recuerda un poco, salvando muchísimo las distancias, a Josh Hart. Es un muy buen reboteador para su posición, trabaja duro en defensa, ha tirado como un 36% desde 3 este año en la G-League y creo que podría ser un jugador que esta temporada sea un hueco como 9º o 10º jugador de la rotación de los Hawks. Es un jugador interesante, muy barato además, así que yo lo retendría. Y luego tenemos a Garrison Matthews, que llegó, bueno, en febrero como una medida para ahorrar dinero, qué raro, en Atlanta. Y es un jugador que tiene un contrato no garantizado de 2 millones de dólares. De entrada vamos a considerar que se lo quedan entre Garrison Matthews y Vit Krejci. Me quedo con Garrison Matthews. Aún así, podrían estar más que dispuestos a cortarlo en función de lo que hagan en la agencia libre, pero eso, vamos a considerar que se queda cobrando 2 millones de dólares. Y por último está Bruno Fernando. Bruno Fernando tiene un contrato no garantizado de 2,5 millones de dólares esta temporada y creo que es interesante quedárselo como tercer pivot, pero teniendo en cuenta lo que quieren ahorrar los Hawks, Bruno Fernando no tiene nada de dinero garantizado y no va a tener mercado. Creo que Atlanta tiene mucho poder para cortarlo y ofrecerle un contrato por la mínima del veterano. De esto ya hablamos en el vídeo de Minnesota, pero ese contrato para los Hawks pesaría 1,9 millones de dólares en vez de 2,5. Bruno Fernando cobraría más o menos lo mismo y si quieren pueden garantizarle 250.000 dólares o algo así, pero al final se están ahorrando 600.000 dólares, que para este equipo pesa. Aún así, vamos a considerar que de entrada se queda Bruno Fernando, pero si hay una opción de mejorar, luego veremos cómo en este vídeo vamos a plantear que Atlanta tenga como unos 4,2 millones de dólares de margen si corta a Bruno Fernando para intentar mejorar en esa posición, pero tampoco creo que el mercado de pivots cobrando menos de 4 millones de dólares vaya a ser mucho mejor de lo que es Bruno Fernando cobrando la mínima para estar al fondo del banquillo, así que bueno, vamos a considerar que se quede y luego hablaremos un poco más de esto. Y con esto ya se han acabado las negociaciones de, bueno, renovaciones o jugadores que van a cortar. Pero hay 3 jugadores importantes en este equipo que podrían firmar una extensión de contrato. Y vamos a hablar de ellos. El primero es Onyeka Okongwu, que fue el 6º pick del draft por parte de los Atlanta Hawks hace 3 años ya, y este verano puede firmar su extensión de contrato de novato. Eso implicaría que el próximo año cobraría relativamente poco y luego subiría de salario. Y Onyeka Okongwu me gusta mucho, tienen que extenderlo, y hay mucha gente que está hablando ya de la posibilidad de que lo pongan como titular, que muevan a Capela y le den las llaves a Okongwu. Creo que hay valor en retener a ambos jugadores todavía
todavía, son jugadores que aportan dimensiones diferentes, pero Onyeka Okongwu este año ya ha promediado 23 minutos de juego, casi 10 puntos, 7 rebotes, casi 3 rebotes ofensivos, 1,3 tapones, un 64% de acierto en sus tiros de campo y un 78% en tiros libres, que es algo que se agradece. La capacidad de pase que tiene además es interesante, todavía tiene solo 22 años de edad, es un pivot muy pequeño, solo mide 2,03, pero es fuerte, se mueve bien, y creo que Onyeka Okongwu es consciente de que va a tener mercado, no va a ser un pivot súper barato, así que una extensión de contrato no va a ser sencilla, no creo que pueda aspirar a algo como 20 millones de dólares de salario promedio anual, pero para atarlo probablemente tengan que ofrecerlo algo así como 4 años 60 millones de dólares, 4 años 65 millones, una media de unos 15 millones por año, y puede parecer mucho por Okongwu, pero al final si sale bien es menos de lo que le paga a Capela, y es un jugador que no ha demostrado suficiente como para ganar más, así que probablemente puedan asegurárselo por esa cifra. Pero eso, vamos a poner un techo de 16 millones de dólares por año, probablemente lo consigan por un poquito menos. Pero aparte de Onyeka Okongwu, los Hawks, un equipo que no quiere gastar dinero, han tomado una decisión rara en febrero que creo que les ha valido la pena, y es que han intercambiado por otro jugador que fue drafteado en el mismo año y que tiene que firmar su extensión al mismo tiempo, en Saddiq Bey, y creo que tienen que retener a Saddiq Bey. Bey ha sido muy bueno en Atlanta, aporta tiro a un equipo que lo necesita, algo de versatilidad posicional, puede jugar de alero sobre todo, pero un poco de 4, incluso un poco de 2, defiende algo, tampoco es buenísimo en defensa, pero es competitivo, y en el tiempo que ha jugado en Atlanta ha promediado 25 minutos de juego, 11,6 puntos, casi 5 rebotes, 1,4 asistencias, 5 triples intentados con un 40% de acierto y un 47% de acierto en sus tiros de campo, y teniendo en cuenta que los Hawks necesitan tiros, Saddiq Bey es un jugador que tiene mucho sentido que retengan y intenten atar a largo plazo, y siendo un jugador de ala, aun si no ha demostrado muchísimo, va a estar cotizado. Creo que Saddiq Bey puede conseguir un contrato de un poquillo más de Onyeka Okongwu, tal vez entre 16 y 17 millones de dólares de salario medio. Creo que los Hawks pueden ofrecerle algo así como un contrato de 5 años, 90 millones de dólares. Recordemos que ahora las extensiones pueden llegar a ser de 5 años, siendo el último año opción del jugador, tal vez como incentivo para Saddiq Bey. Con eso lo estarían atando por unos 4 años, unos 17 millones de dólares. El salario inicial sería más bien de unos 15 y luego iría escalando poco a poco. Y de esa manera los Hawks le estarían dedicando unos 30 millones de dólares a Onyeka Okongwu y Saddiq Bey, pero no este año, sino a partir del siguiente. Y tras eso queda una extensión de contrato más, y esta es una que no va a ocurrir, y esa es DeJounte Murray. DeJounte Murray esta temporada cobra 18,2 millones de dólares. La máxima extensión que podría firmar sería aumentando ese salario un 40%, y no tiene sentido, serían unos 26 millones de dólares más o menos de salario inicial, cuando DeJounte Murray en agencia libre podría conseguir más de 40. ¿Creo que se merece más de 40 millones de dólares? No, no rotundo, ni de broma, pero él los va a querer. DeJounte Murray además no creo que sea un jugador que tenga una consideración muy realista de sí mismo, y es un buen jugador que ha jugado bien en Atlanta, que no ha encajado del todo con Trae Young, y de hecho los Hawks en ocasiones han sido mejores con Trae Young sin DeJounte Murray en el campo, pero desde luego aporta defensa, ha sido mucho mejor a nivel de eficiencia de lo que se esperaba, y es un muy buen jugador por el que sacrificaron muchas cosas y no pueden perderlo sin más. Los Hawks tienen que poner la oferta sobre la mesa. DeJounte Murray la va a rechazar seguro. Estamos hablando de un jugador que ha promediado 36,4 minutos de juego por partido esta temporada, más de 20 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias, un robo y medio, un 46% de acierto en sus tiros de campo, un 34% desde 3, tiene 26 años de edad, el año pasado fue All-Star y va a querer cobrar un máximo. Y ahí estamos hablando de problemas serios, porque los Hawks entonces en 2024 van a tener que lidiar con su agencia libre tras extender a los otros dos jugadores y con contratos como el de Clint Capela, John Collins, Bogdanovic al que extendieron antes Trae Young. Atlanta va a ser un equipo carísimo. Pero la expectativa de tener que dedicarle demasiado dinero a DeJounte Murray dentro de un año no me parece suficiente como para no preocuparse de atar a largo plazo a Saddiq Bey y Onyeka Okongwu, y con eso vamos a ver cómo quedaría la plantilla antes de hablar de cómo ahorrar dinero, porque sí, hemos cortado a Bit Krejci, pero todavía falta bajar unos 11 millones de dólares de salario más o menos para que este equipo esté por debajo del impuesto de lujo, y dentro de un año van a tener el mismo problema otra vez más. Pero los Hawks tendrían entonces una plantilla con Trae Young, DeJounte Murray, DeAndre Hunter, John Collins, Clint Capela, Bogdanovic, que ahí tenemos como base suplente, obviamente lo ideal sería tener otro jugador para esa posición, AJ Griffin, Saddiq Bey ya extendido, Jalen Johnson, que es un jugador que puede llegar a ser muy interesante, Onyeka Okongwu también extendido, un hueco libre, Garrison Matthews con su contrato no garantizado que podrían cortar incluso, Tyrese Martin, un jugador que puede jugar de 2, 3 y 4 en ese rol de 3&D que puede llegar a salir bien, y por último Bruno Fernando, que tiene otro contrato no garantizado que probablemente cortaría para renovar más barato. Y con eso vamos a hablar del ahorro de dinero, y el ahorro de dinero tiene cara de John Collins. Es la alternativa, es la opción, es lo que deben hacer. John Collins cobra demasiado y ha sido malo.
Estamos hablando de un jugador que lleva años en el mercado de intercambios y sigue en Atlanta es por un motivo, y es que los Hawks lo valoraban demasiado, los otros equipos no estaban tan encantados con él, pero John Collins había tenido una temporada de 20 puntos y 10 rebotes por partido, y cuando firmó ese contrato una media de 25 millones de dólares por año parecía mucho, pero no tantísimo. Pero ahora mismo le quedan 3 años de contrato por delante, cobrando casi 26 millones de dólares esta temporada que entra y unos 27 las 2 temporadas siguientes, y es un contrato difícil de mover. No creo que los equipos se vayan a lanzar de cabeza por John Collins y sus 80 millones de dólares en salario a lo largo de 3 años, teniendo en cuenta que esta temporada ha promediado 30 minutos de juego, 13 puntos, 6,5 rebotes, una asistencia, 3,4 triples intentados y un catastrófico 29% desde 3 con un 51% de acierto en sus tiros de campo. Collins es súper atlético, tiene 25 años, a nivel defensivo no es bueno, pero ha mejorado a lo largo de los años y ese tiro de 3 ha desaparecido por completo, pero hubo un momento en el que existía y supongo que habrá equipos dispuestos a probar suerte con él. Pero si alguien espera que los Hawks muevan a John Collins por un pick del top 10 del draft y jugadores buenos, me temo que no va a pasar. Tal vez esté confundido, pero que no sorprenda que el intercambio sea realmente malo. Y este intercambio creo que es casi inevitable. Es la manera en la que pueden ahorrarse dinero. Y para eso tienen que mover a John Collins además a un equipo que tenga margen salarial como para enviar mucho dinero, menos en retorno. Y he estado pensando en varios intercambios y solo veo uno que realmente me encaja. Pero por mencionar otro, los Mavericks seguramente estarían interesados en John Collins. Creo que encajaría muy bien con Luka y posiblemente volvería a recuperar su tiro. Y desde luego a Doncic le vendría muy bien tener un gran finalizador de alley-oops a su lado. Pero creo que la oferta de intercambio no está a la altura. He estado dándole vueltas y los Mavs podrían ofrecer algo así como a Tim Hardaway Jr. y su salario 7,4 millones de dólares inferior al de John Collins, y probablemente habría un intercambio de picks ahí, el pick número 10, posiblemente, aún no sabemos dónde caerá, de los Mavs, a cambio del 15 de los Hawks, y es que no creo que puedan conseguir el pick número 10 de Dallas sin enviar nada a cambio. John Collins con ese salario por delante seguramente no vaya a ser lo suficientemente atractivo, y este ahorro no es suficiente. Además, los Hawks todavía tendrían que ahorrar unos 4 millones de dólares, por lo que posiblemente tendrían que mover a Clint Capela al otro lado. Además, al escalar en el draft el salario, el jugador sube un poco, y Tim Hardaway Jr. ni siquiera soluciona tantos de sus problemas. Les da tiro, pero no es un jugador tan bueno, y tiene un contrato de 2 años por delante que desescala, es verdad, pero dentro de un año, cuando le tengan que pagar a DeJounte Murray, no creo que quieran pagarle a Tim Hardaway Jr. 16 millones de dólares. Así que para mí no tiene sentido para Atlanta. Yo si soy Dallas lo hago, claro que sí, pero los Hawks no creo que quieran hacer algo así. Otra opción que creo que es muy interesante es John Collins yéndose a Indiana. Llevo mucho tiempo abogando por la idea de que Indiana consiga un 4 atlético. Obi Toppin es una opción y John Collins es otra. John Collins cobra muchísimo más que Obi Toppin, pero los Pacers tienen mucho margen salarial, no van a tener en qué dedicarlo porque es Indiana, no van a conseguir agentes libres potentes y ni siquiera es que haya demasiados, y al final es una oportunidad para que Indiana, ofreciendo el ahorro más que considerable que podrían darle a los Hawks por comerse dinero de más de John Collins, puedan conseguir a John Collins a un precio bastante adecuado. Esto puede salir mal porque John Collins de verdad puede seguir jugando como este año, y si es así, no vale ni la mitad de lo que cobra. Pero si recupera forma, en particular en Indiana, junto a Miles Turner y Tyrese Haliburton, creo que puede encajar muy bien. Y un posible intercambio sería directamente John Collins por Buddy Hield. El problema que veo aquí es que Buddy Hield cobra solo 6 millones de dólares menos, con lo que los Hawks todavía tienen que mover unos 5 millones de dólares más para ahorrar dinero. Y Buddy Hield es alguien que será agente libre dentro de un año, con lo que sí que tienen un hueco salarial preparado para poder asumir en cierta medida el próximo salario de DeJounte Murray, pero al mismo tiempo intercambiar a John Collins por un año de Buddy Hield para luego perderlo y ya está, tampoco es algo que me apasione. Y eso, creo que hay una opción mejor que puede parecer mucho menos atractiva porque al final son jugadores peores, pero creo que los Pacers pueden hacer una oferta en la que Indiana absorbe más dinero, con lo que los Hawks ya se quedan por debajo del impuesto de lujo, que es la prioridad número 1 de este equipo, consiguen 2 jugadores, uno de ellos que realmente les aporta y otro que puede ser un jugador interesante, y eso, mueven a John Collins y consiguen más tiro en el quinteto titular gracias a esto también. Este intercambio creo que os va a ofender a algunos, pero de verdad que creo que este valor es justo a día de hoy por John Collins. Y sería los Pacers consiguiendo a John Collins a cambio de TJ McConnell, Chris Duarte y el ahorro de 12,5 millones de dólares. Los Pacers podrían llegar a sumar uno de sus picks de primera ronda porque, aparte del que no va a mover de lotería, tiene la elección 26 y 29, pero creo que ni siquiera hace falta porque Chris Duarte es un jugador que tiene un par de años más de contrato por delante a un precio bajo, lo cual es interesante para Atlanta. Esta última temporada fue mala, pero su primer año fue bueno y puede que aporte como jugador 3&D en esa posición entre escolta y alero. Puede ser interesante para los Hawks y al mismo tiempo consigue a TJ McConnell, que es un muy buen base suplente, que adicionalmente tiene un contrato solo parcialmente garantizado para dentro de un año. O sea que si quisieran ahorrar dinero, podrían ahorrar dinero la próxima temporada también cortando a McConnell o moviéndolo, y consiguen profundidad en este año
Creo que McConnell a día de hoy tiene un impacto más positivo que John Collins probablemente, teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que pueden entrar en la posición de John Collins para Atlanta y que no tienen a nadie en ese rol de TJ McConnell a día de hoy. Y eso, Duarte puede llegar a salir bien también. Los Pacers están al final sacrificando un poco de profundidad en la posición de guard, pero todavía tienen a Andrew Nembhard, obviamente a Tyrese Haliburton, tienen a Buddy Hield, tienen a Ben Mathurin, tienen 2 picks más de primera ronda hacia el final del draft, aparte de la elección alta que habrá que ver dónde cae. Para Indiana tiene mucho sentido, puede salirles muy bien, y para los Hawks puede ser decepcionante, pero me parece que es lo mejor que pueden hacer. En caso de que no os guste mucho la idea de Chris Duarte, siempre se podría cambiar a Chris Duarte por Jalen Smith y 1 o 2 segundas rondas, pero puestos a escoger entre uno u otro, creo que prefiero a Chris Duarte. Es un poquito más de valor a largo plazo posiblemente para los Hawks. Y tras esto podemos hablar un poco de Clint Capela, que creo que se debe quedar. Hay gente que de verdad quiere hacer el hueco ya para Onyeka Okongwu, y a día de hoy los Hawks quieren ser competitivos, son un equipo que ha sacrificado algunos de sus picks para ir a por DeJounte Murray, no pueden dar una marcha atrás ahora, y Capela es mejor que Onyeka Okongwu a día de hoy, sigue siendo un muy buen pivot, y tiene 2 años de contrato por delante cobrando bastante, y dentro de un año se puede suponer un problema, pero yo empezaría la temporada con él, y si de verdad ves que Onyeka Okongwu está ya preparado, en febrero siempre puedes intentar moverlo. Capela esta última temporada promedió 26,6 minutos de juego, 12 puntos, 11 rebotes, 4 rebotes ofensivos, 1,2 tapones, un 65% de acierto en sus tiros de campo y un 60% en sus tiros libres. Es una bestia en los tableros, lo cual ayuda mucho a evitar segundas oportunidades de los equipos rivales, y es una forma de defensa que nunca le viene de más a los Atlanta Hawks. Realmente necesitan toda la ayuda que puedan tener, así que yo personalmente mantendría a Clint Capela. El equipo ya es lo suficientemente barato, pueden draftear al pick número 15 del draft y ya está. Y en este momento la plantilla sería entonces Trae Young, DeJounte Murray, Saddiq Bey, que entraría en el quinteto titular como alero, y DeAndre Hunter como ala pivot, con Clint Capela de pivot. De esta manera has aumentado muchísimo el nivel de tiro del equipo. A nivel defensivo no es que hayan perdido demasiado, han perdido algo de capacidad atlética y algo de rebote, pero creo que les compensa. Y la segunda unidad tendrían a TJ McConnell como un muy buen base suplente, a Bogdan Bogdanovic, AJ Griffin, Jalen Johnson, Onyeka Okongwu, Garrison Matthews, Chris Duarte, Tyrese Martin y Bruno Fernando. Y les queda el pick número 15 del draft y la posibilidad de, si quieren, cambiar a Bruno Fernando por alguien que cobre un poco más, que no creo que valga la pena. Así que ahora vamos a hablar de esa elección número 15, donde pueden conseguir a alguien realmente interesante. Creo que con este pick número 15 la prioridad principal de Atlanta debería ser conseguir una especie de jugador capaz de jugar como base suplente y al mismo tiempo como escolta titular al lado de Trae Young, si es que DeJounte Murray no sigue en Atlanta ha pasado un año, porque es una posibilidad real para la que van a tener que prepararse. Y voy a plantear 3 nombres para este pick número 15. El primero creo que no va a estar disponible, así que si fuera viable, desde luego, sería una prioridad. Y ese es Keyonte George de la Universidad de Baylor. Keyonte George es un jugador de 1,93 m con mucha capacidad ofensiva, ha tenido sus altibajos a lo largo de la temporada, pero podría llegar a ser una muy buena estrella ofensiva en esa posición de escolta. También podría salir mal, como tantos jugadores en este rango. Tiene algo de capacidad defensiva, mide 1,94 m, es un tirador competente y creo que necesita tiempo para madurar, pero podría llegar a encajar muy bien en este equipo, y desgraciadamente no creo que vaya a estar disponible en el pick número 15. Por eso, el jugador al que vamos a considerar que selecciona a los Hawks, que es muy posible que esté disponible en este pick número 15, es Jalen Hood-Schifino, un jugador que a mí personalmente me gusta mucho, un base alto de 1,98 m, que trabaja duro en defensa, que no ha tirado demasiado bien de 3, pero sí que ha demostrado mucha capacidad de anotación en la media distancia, con lo que es posible que ese rango se amplíe, y tiene que mejorar como pasador, tiene que mejorar en bastantes aspectos, pero trabaja duro, tiene un buen tamaño, defiende bien, la mecánica de tiro parece prometedora y tiene 19 años, con lo que puede evolucionar todavía mucho, y creo que puede tener un rol de entrada como base suplente y a largo plazo poco a poco ir integrándose en el equipo. Y en caso de que ninguno de estos dos jugadores esté disponible, creo que vale la pena hacer un intento de volver a acertar, como hicieron el año pasado con AJ Griffin, yendo a por alguien que jugó mal esta temporada, o al menos no a la altura de las expectativas, y es muy posible que esté disponible en esta elección número 15, y ese es Dariq Whitehead. Whitehead no es un jugador que me encante tanto para los Hawks actualmente, pero tiene tamaño de escolta, era uno de los mejores jugadores de su generación, tiene capacidad de tiro, tiró más de un 40% desde 3 este año, pero a nivel de salud no ha estado bien. Hay bastantes similitudes con AJ Griffin. A nivel de salud no ha estado bien, no ha demostrado la misma capacidad atlética que se esperaba, y aparte de tirar bien, no ha aportado demasiado en Duke, y aún así es uno de esos jugadores que podría caerse de la lotería y acabar siendo luego uno de los 7, 8 mejores jugadores de su draft. Así que si está disponible y no está ninguno de los otros dos jugadores, yo iría por él. Pero aquí vamos a considerar que consiga a Jalen Hood-Schifino, y con esto el equipo está completo. Pero antes de acabar, vamos a hacer un mini bonus y voy a plantear una cosa. Como decía antes, DeJounte Murray creo que va a cobrar demasiado. No voy a plantear aquí que lo muevan porque me parece poco realista, pero voy a plantear un único intercambio que no es ninguna maravilla, pero si me lo ofrecen ahora mismo lo acepto.
porque no quiero pagarle 42 millones de dólares a DeJounte Murray dentro de un año, y sería un intercambio entre los Atlanta Hawks y los Brooklyn Nets, porque Brooklyn quiere a alguien de calibre de estrella para emparejarlo con Mikal Bridges, y DeJounte Murray puede ser alguien interesante, pero desde luego no del nivel que querrías, pero al mismo tiempo, siendo un jugador que va a ser agente libre dentro de un año, un equipo que has pagado por él y tal vez se arrepienta un poco, puede ser viable conseguir un precio no muy alto. Y mi idea de intercambio sería Dorian Finney-Smith y Cam Thomas junto con el pick de 2025 de los Suns por DeJounte Murray. A mí esto me parece un valor más que adecuado para recuperarse del intercambio de DeJounte Murray, teniendo en cuenta que Atlanta pagó 3 picks y un pick swap por él. En este caso, la elección de 2025 de los Suns no debería ser buena porque Devin Booker debería seguir ahí. Yo soy más pesimista con Cam Thomas que la mayoría y por eso no me parece un valor tremendo, pero Dorian Finney-Smith ayudaría, Cam Thomas podría salir bien, recuperan un pick que puede ser útil, ya sea como elección a largo plazo, como pieza de intercambio, y mueven a DeJounte Murray y se preparan para tener un equipo en torno a Trae Young que puede realmente llegar a funcionar con un Jalen Johnson ascendiendo, con AJ Griffin funcionando muy bien en su primer año, con suerte con una buena elección en este draft de 2023 y eso. Si DeJounte Murray no ha funcionado del todo y no lo ha hecho, tal vez sea mejor rendirse rápido antes de esperar a que se vaya en 2024 o dedicarle 85 millones de dólares al dúo de Trae Young y DeJounte Murray porque así no vas a ninguna parte. Y nada, con esto hemos acabado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que tengáis un buen día. Adiós.